Todos necesitamos un apoyo, una, una orientación mientras se camina. El budismo se podría entender como un camino de un viaje al autoconocimiento, un sendero para conocer de manera directa la realidad. Entonces, si queremos llegar a la meta, tenemos que tener una buena guía, una buena orientación. Ahora bien, la pregunta sería, ¿hay alguna meta en el camino del despertar? ¿Acaso tenemos que ir a algún lado? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Con quién? En esa orientación, a modo de inspiración para este retiro y para el sendero, los maestros dedican un tiempo a lo largo del día del retiro a impartir una enseñanza formal, como esta. La otra la dan todo el tiempo los gallos, las castañas que caen, las nubes que pasan, o el perro que ladra, el aroma del alimento. Todo está dando una enseñanza formal. Pero, como digo, necesitamos orientación y por eso los docentes hacemos el esfuerzo de adentrarnos en el ámbito de lo pedagógico y aportar una guía que fortalezca la aspiración a alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, a modo de inspiración, siento que como practicantes budistas o practicantes de la atención, debemos escuchar de manera renovada al menos tres grandes leyes, no en el sentido de norma, ¿no?, sino de orientaciones, porque están ahí enseñándonos, aportándonos algo y conviene refrescarnos, ¿no?, como cuando hacemos al despertar, ¿no?, esa alerta sensorial. La primera ley es la ley del cambio, la ley de la impermanencia. La ley del dinamismo, la ley de imposible de aferrar absolutamente nada, ni nadie. Esta ley a todos nos afecta por igual. Así que es una ley que nos hace muy humildes, nos baja las ínfulas de la soberbia. Hay otra ley que también fortalece la ausencia del yo, que es la ley de la interdependencia. Vivimos entrelazados en un universo de constante cambio. Eso a todos también nos iguala. Pero la tercera ley
y a la que hice mención anoche en el retiro, tratando de enfocar concretamente este retiro de otoño, a fin de dirigir el sendero concretamente este día y medio. Ya ha pasado uno. Es la ley del perceptor, según la cual todo lo que se experimenta, todo, es captado e interpretado por cada cual. Esto es muy interesante. Tanto que en los sutras más antiguos de nuestra tradición, en el llamado Sutra del Diamante, que ya lo cité anoche, forma parte de los sutras de la Prajnaparamita, son muy antiguos. Se dice que allí donde hay percepción, hay engaño. Y que debido a esto, y es una metáfora muy bonita, los seres humanos somos parecidos a un elefante que con todo el poderío ese tan impresionante que tienen, porque mira que son toneladas, ¿no? Y un pedazo de ser, ¿no? Pues a veces debido al engaño somos como un elefante que con todo ese poderío se puede empantanar, se queda fijado y no se mueve en un simple medio charco de barro, ¿sí? Esa es la ley del perceptor. Y ya que estamos de elefantes, les voy a contar el cuento clásico de los elefantes. Seguramente lo conocemos, pero lo saco a colación porque queda muy bien en la clase de hoy. Y dice así: un día, ¿no?, 6 sabios quisieron saber qué era un elefante. Y como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante, así, se chocó de frente contra su ancho y duro lomo, ¿no? Y dijo: no cabe duda de que el elefante es como una pared, ¿no?, un muro de piedra, ¿no?, firme y robusto como un muro de ladrillo. El segundo, palmando el colmillo, uno de los colmillos, dijo: no, esto es tan agudo, tan liso y tan redondo como una lanza. El tercero tocó la trompa, ¿no?, la trompa así retorcida del elefante, ¿no?, y dijo: ¡qué miedo! Dios me libre, es como una serpiente. No sé si han tocado alguna vez un elefante. Yo, por ejemplo, diría que es como una alfombra peluda, ¿no?, sobre todo la trompa, si hubiera cerrado los ojos. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó así, en torno a ella, y dijo: no, está clarísimo que es como una columna. El quinto, así de manera casual, llegó a la oreja y dijo: aún el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un pay, ¿no?, como un gran abanico. El sexto, ciego, tocó
la cola, ¿no? Y dijo, es parecido a una soga. Y así los 6 ciegos nos representan, ¿no? Todos sabios en su manera de percibir, ¿no? De entender la realidad. Lo que pasa es que se pusieron tercos, ¿no? Como nosotros, cuando nos dejamos llevar por las opiniones y consideramos que la nuestra es la verdad, ¿no? Y que los demás están equivocados en su manera de ver las cosas. Y ahora viene la pregunta. Relacionada con el retiro. ¿Cuál es la manera correcta de percibir las cosas? Si es que hay una manera. Esa es la enseñanza de hoy. Voy a introducir conceptos que nunca había explicado así. O sea, que mi intención es, como le decía hoy a alguien en la entrevista personal, tratar de meter un palo en la rueda y que se les caiga el carro. Yo creo que para empezar tenemos que reconocer con mucha honestidad que nuestra cognición es muy pobre. ¿Por qué? Y no sé si están de acuerdo, aunque esto no es un diálogo, ¿no? Si se fijan, todos nacemos con una misma capacidad, que es la capacidad del lenguaje, que es aquello, ¿no?, que nos permite compartir lo que sea. Pero los seres humanos nos hemos hecho especialistas en instrumentalizar la realidad a través de una creación de signos, todo tipo de signos. Por ejemplo, las palabras, y hablo como filólogo, ¿no?, son signos lingüísticos, ¿no?, que son acordados de manera convencional por una serie de individuos para aceptar que así se comunican. Y que si no entras en el mismo código, pues tenemos un problema de comunicación. Vale, eso es lo básico del proceso comunicativo. El problema es que nos hemos quedado adheridos al signo. Es decir, usamos palabras para definir, explicar otras palabras. Entonces hay que tener cuidado, porque así surge en principio nuestra cognición. Y el signo, todo tipo de signo, las ropas son un signo, no sé, por poner un montón de ejemplos, pero el signo en general es un invento del ser humano para referirse a la realidad y se ha quedado como instalado en una especie de zona de confort, ¿no?, ilusoria, porque le ha dado entidad real al signo de lo representado. Por ejemplo, decimos A más G más U más A, agua. Ya está. Como si eso fuera la experiencia que acabo de tener, ¿no? Si es que acabo de tener alguna experiencia.
Un conjunto fonemático no es la realidad, pero tratamos de tocarla, de conocerla, de interpretarla a través de ese código. ¿Y qué nos pasa a los practicantes? Que hemos perdido la chispa, ¿no? Estamos muy adheridos a los signos, ¿no? Hemos perdido el candor de la sorpresa. Y por eso estamos tan así maniatados a los signos y a las interpretaciones que hacemos de ellos, que vivimos más en estados de ausencia que de presencia. Hacemos como que estamos, ¿no? Y lo decimos, ¿no? Pero lo que nos está ocurriendo es que nos hacemos una idea de lo que el maestro dice el estado de presencia. Entonces vamos a poner la mirada en lo que nos ocupa, ¿no? Y si que eran aquellos allá arriba en el ashram, ¿no? Bueno, se están entrenando en la atención, ¿no? En practicar la atención. Es una manera de hablar, ¿no? De decirlo, ¿no? Para entendernos, ¿no? Habrá que explicarle algo a la familia que hacemos, ¿no? ¿Tú qué haces allá arriba, no? ¿No? ¿Cómo se lo explica a tu familia? ¿Qué haces? Un fin de semana ahí entre castaños. ¿Cómo se lo explica, no? ¿Cómo te lo explicas tú a ti mismo? A todos, ¿no? Entonces, yo no sé si es en Occidente, pero bueno, es el ámbito cultural que nos toca. Yo creo que se sobreentiende eso de lo que es la atención, pero a nivel meditativo no se está experimentando bien. Se está tratando de utilizar signos para explicar una experiencia que es inefable. ¿Sí? Que no se puede traducir ni verbalizar en palabras. Que acontece. No, yo voy al ashram a ver si acontece. Yo creo que por mucho que se empeñen los científicos, ¿no? En ponernos aquí electrodos, en sacarnos sangre, en hacernos trabajos visuales y demás para desentrañar, ¿no? Los entresijos de la experiencia meditativa, tienen un enorme problema. Porque eso es empíricamente no objetivable. Yo les preguntaría, ¿cómo se puede medir lo incognoscible? ¿Cómo? ¿Por qué necesitamos ponerle fronteras al cielo? ¿Por qué se nos ocurre plantearnos etapas en el sendero del despertar, como si hubiera una meta llamada iluminación? Son mentiras, son signos, son palabras. Nos estamos enredando. Meditar es contemplar a la luz de la conciencia lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando. Esta capacidad contempladora es universal, es innata.
no nace ni muere nunca, no nos pertenece. Y está al alcance de cualquiera de nosotros y de cualquiera. Y para ello debemos abrirnos, predisponernos a la apertura de la intuición. Por ejemplo, los hindúes la situaban aquí, ¿no? En el sexto chakra, que no está aquí, sino justo en el centro del cerebro. Si sigo con las palabras y acudimos al diccionario, encontramos que el vocablo intuición deriva del latín intuitio, es muy bonito, que se traduce por mirar hacia adentro. Pero dentro no es dentro, es fuera adentro. Y aparece también el verbo contemplar, por eso lo he utilizado. Meditar es contemplar a la luz de la conciencia, he dicho. Pero las acepciones son, uno, es la habilidad para conocer, para comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. Eso es la apertura de la intuición. Entonces, por ejemplo, lo utilizamos cuando decimos, fulanito de tal tiene una tremenda intuición artística, ¿no? O es una persona con mucha intuición. Y la otra acepción es percepción inmediata de algo y lleva conocimiento. Un conocimiento en el que no interviene la razón. Eso es la intuición. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿cómo surge la intuición en nosotros como meditadores y como practicantes? Entendiendo que la meditación es una práctica experimental en la que no se manipula la experiencia. Si hay cualquier atisbo de manipular, eso no es meditar. Eso no es contemplar. Eso no es acceder al conocimiento. Por eso se dice que cuando uno internamente muere, suelta cualquier expectativa, entonces uno obtiene justo lo que necesita. Y eso siempre está ocurriendo en el instante del presente. Ese acto cognitivo podemos denominarlo meditar, con el peligro que es darle también una categoría simbólica y no experimentar lo que es lo realmente importante. Entonces, en el vocabulario que nosotros utilizamos, uno aprende a caminar en el ámbito de lo meditativo cuando va equilibrando el impulso del apego y el impulso del rechazo. Cuando esas dos grandes emociones con su familia nos llevan de un lado a otro. Y hay muchísimos ejemplos de eso, muchos, de cómo el Zen es tan exquisito en esa excelencia del equilibrio, ¿no? El que da y el que recibe, por ejemplo, en el servicio, son
un mismo siendo. El pie que entra y el pie que sale en el doyo es un mismo siendo. Eso es un acto meditativo. Eso es vivir con cabeza. Y no me refiero a la cabeza racional, pero necesito que entiendan lo que les estoy tratando de explicar. Concretamente, la meditación Zen toma como base de esta experiencia los contenidos desarrollados en el Satipatthana Sutra. Hay personas que se inician con nosotros en la práctica hoy, y nosotros también, personas que ya llevamos un cierto recorrido en el sendero. Es importante que nos acerquemos a las pinceladas de sabiduría de los ancestros, ¿no? La palabra sati, ¿no?, está tan mal interpretada en las corrientes de la atención plena en Occidente. Hace referencia al recuerdo permanente del estado de presencia. Es decir, nos invita a mantenernos instante tras instante en un estado de alerta justa y sostenida. Eso nos lleva de nuevo al concepto meditar, al verbo meditar, ¿no? Es que no sé cómo lo quieren llamar. No sé si lo quieren llamar estado, práctica, experiencia. Me da igual como lo quieran llamar. Lo importante es que entiendan que meditar acontece cuando el sujeto se convierte en un observador receptivo de la experiencia, que no manipula aquello que está experimentando. Por eso insisto en que meditar es un arte de la contemplación serena, donde el cuerpo, la postura, la respiración, el silencio sonoro, se desarrollan de manera natural. Y eso permite un buen anclaje en todo meditador. Y se da. No hay esfuerzo alguno. Porque una meditadora, un practicante, no elige la experiencia, no elige lo que está aconteciendo, participa de ello, está fundido en ello. Solo contempla, ni siquiera observa, solo contempla. Está abierto, predispuesto al acontecimiento. Esa es la actitud que repetimos los instructores y los docentes de meditación, la esencia del Quinin. El meditador no va ni viene de ningún lado, o hacia alguna parte conocida o desconocida. Esas son las trampas de la mente. Un meditador está en lo que está. Un meditador es lo que está sucediendo. Eso es meditar. Y esa mirada atenta es la que permite la apertura de la intuición y de la clara visión. Y con ella surge la prajna paramita o el conocimiento. ¿Se entiende esto?
porque estoy hablando de la necesidad de corregir la ley del perceptor. Como practicantes también, nos sentamos para nada, sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de soporte. No manipulamos, decidimos soltar cualquier tipo de pretensión. Nos sentimos libres, somos libertad. Entonces, aunque las palabras no son la experiencia, quiero aportar hoy un nuevo matiz a la palabra concentración. Nuevo para mí y espero que nuevo para todos. Por ejemplo, en el ámbito de lo psicológico, de lo pedagógico, se suele utilizar la palabra concentración como sinónimo de dirección de la mirada, de focalización, del poder de la atención. Es decir, dirijo la mirada a una sola cosa o aparte de ella y las otras desaparecen de mi campo de mirada, ¿no? Eso es estar concentrado. Lo otro sería estar disperso. Es decir, prestamos atención sobre aquello que nosotros consideramos que merece la pena ser atendido o conocido. Eso es como todos lo hemos entendido desde siempre, ¿no? Pedagógicamente hablando. Pues bien, la concentración se experimenta cuando se detecta o se detecta cuando se está experimentando, nunca cuando se pierde. La pregunta es, para entender lo que estoy diciendo que tiene su aquello, cuando están realmente concentrados, ¿hay alguien concentrado? ¿La concentración necesita de alguien? Si hubiera alguien ya está manipulando la experiencia. Eso ya no es concentración. No sé si entienden por dónde voy. Claro, la trampa del meditador es que quizá se está planteando el fruto de la acción, de estar concentrado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién se apropia de la acción? ¿Qué hay detrás de ese quién? ¿Quién soy yo? Siempre que hay un esfuerzo en la práctica meditativa o en la vida, hay un yo que quiere. Hay un impulso que algo o alguien le apetece, que se identifica con él mismo y con el resultado de la acción. Pero a lo que voy es que si hay concentración, no hay perceptor. El yo no necesita en la concentración. Si la concentración se da, flow, ¿se dice así en inglés? All flow, o cómo se dice así, ¿cómo es, Mari Carmen? Todo fluye. ¿Cómo la traducción se dice?
It. Todo está fluyendo. It's flow. Cuando se da la concentración y el yo no interviene, es lo que nosotros conocíamos por pensar sin pensar, ¿no? Ese concepto, ¿no?, de Hishiryo, ¿no?, japonés. Se habla sin saber lo que se habla, ni siquiera quién habla. Como no hay perceptor que manipule la realidad, solo es experiencia. Todo es fresco, todo es espontáneo. El perceptor está en todas partes. Mientras eso está ocurriendo. El problema es que nosotros lo identificamos en un ente concreto o en un espacio y en un tiempo determinado. Ese es nuestro problema cognitivo. La identificación. Yo estoy hablando de una borrachera. Seguro que lo han experimentado a lo largo del retiro. Hay un silencio exquisito, sostenido, ¿no? El pájaro canta, ¿no? El perro ladra, un coche que pasa, ¿no?, el sonido de los vecinos, todo emerge, espontáneo, ¿no? De vez en cuando caen castañas. Entonces es como una caída así en el vacío, en la que todo está sostenido. Eso es meditar. Lo que pasa es que es una borrachera sin licor. Yo lo siento que viniste a la fiesta del no licor, Fito. Entonces, si aprendemos a retirar de la percepción el sentido del yo, hay hay un cambio cognitivo en el individuo. La cognición se reestructura. A ver si les puedo poner un ejemplo claro para que no se me vayan muy lejos, ¿no? Todo el mundo hemos sentido miedo alguna vez, ¿verdad? Si hubiéramos estado completamente concentrados, ¿qué pasa con el miedo? Tal y como he explicado la concentración. Si desaparece la identidad con ese perceptor, no es. Y quien dice el miedo dice cualquier tipo de emoción. El amor surge, lo decía ayer a Mari Carmen, ¿no?, en el círculo me vino, ¿no? No nos pertenece, se da, fresco, por sorpresa, espontáneo, y qué rico que podemos participar de ello. El tema está en no identificarnos con la acción ni con el resultado de la acción. Ténganlo en cuenta para la práctica meditativa. Claro, llegados a esta altura de la enseñanza de hoy, seguramente se preguntarán, si no hay nadie que lleve el supuesto control,
de la concentración, ¿yo qué hago aquí? ¿No? ¿Quién soy yo, en definitiva? ¿Qué está ocurriendo en el ashram? Mire, esto es muy sencillo. El yo es una convergencia de un montón de tipos de pensamiento o de signos. Es un conjunto de signos recurrentes, de pensamientos recurrentes, que ha cogido tal categoría que se cree el usufructuario, ¿no? Se dice, el dueño de la acción y del resultado. Y eso es lo que se traslada al ámbito de lo meditativo. Entonces, si nosotros sumáramos, que a mí me gusta poner ecuaciones matemáticas, ¿no? Básicas, si sumamos control, ¿no? Apetencia e identificación, igual personaje o yo. Ese es el ego. Entonces que cada cual observe, contemple con ecuanimidad los hábitos mentales que cada uno tiene de sí mismo, porque a través de ellos se confirma en la ilusión. Insisto en que la identificación que le das a cada uno de ellos le dan sentido de propiedad a esa idea llamada yo. Y la concentración, tal y como la estoy explicando, impide el control de la acción y del resultado de la acción. Por tanto, el yo no se necesita para la concentración. No estoy seguro de que estén entendiendo algo, pero como buen agricultor, lo que hacemos es mover la tierra, sembrar semillas y confiar que con un riego consciente, cuando toque, aparezca el fruto. Voy a tratar de resumir la concentración tal y como la estoy explicando como nueva, ¿no? Pedagógicamente hablando. 1. La concentración es atención en el presente, es presencial. En el presente significa la simultaneidad de todo, donde dentro y fuera quedan trascendidos. La concentración es una percepción que no requiere del esfuerzo voluntario. Es decir, la acción se hace sin que nadie sea dueño de ella. ¿Quién pinta, no? Un cuadro, ¿no? ¿Quién es el autor de un poema? ¿Quién es quién? ¿No? Entonces en la concentración hay una erradicación del fruto de la acción, hay una desidentificación, una palabra quizá más cercana a nuestro vocabulario. Y por último, la concentración produce de forma natural una selección de aquello que es cognoscible,
pero se desecha de manera natural lo que no es real. Esto es algo intuitivo. Llegados a este punto, hay que expresar que cuando surge la comprensión, solo se da en el presente. Cuando la mente no duda, está siempre en el presente. El presente es la confluencia de todos los fenómenos. Y la certeza, la apertura a la certeza, es un simple instante de presente. La sabiduría es un instante de libertad mientras dura. Es como un estado de quietud entre un pensamiento y otro pensamiento. Entre el pío, ahí puedes colarte. Y toda certeza carece de un yo. Por ejemplo, hagamos un ejercicio rapidísimo. ¿Ustedes existen o no existen? La existencia no tiene que ser pensada. Es presente. No debe ser analizada. Si la analizamos, la manipulamos, la llenamos de signos y de interpretaciones y nos alejamos de la realidad. Podríamos también decir que la atención fluye en el presente a través de los fenómenos. Por eso queremos conocerlo, para sentirnos libres en el presente. Lo intuimos, lo anhelamos, por eso estamos aquí. Es una llamada profunda. Cuando la atención se sostiene, hay presencia. Es decir, la acción surge, se desarrolla y continúa. Presente. Pasado, presente y futuro son presentes. Entonces, concentrarse no es focalizar la atención. Esto es muy importante. Es estar en el presente. Y siempre se mueve. Por eso no pueden fijar la atención, sino fluir en lo que está aconteciendo. ¿Cómo se hace? No haciendo, solo siendo. Ya me imagino que más de uno estará al coco, ¿no? A la mente, ¿no?
la estoy poniendo en marcha porque Denko Sensei lleva todo el rato hablando de la percepción, del presente, ¿no? ¿Cómo pongo la mente en el presente? ¿Cómo hago? Vamos para atrás. Cuando te concentras, vamos a jugar con que hay un yo, ¿no? Hay una mayor conciencia. Aumenta la conciencia. Es que ese es el problema. Asignarle la conciencia a alguien es un error. Hemos perdido a la chaveta con respecto a lo que significa la concentración a nivel meditativo. Es un problema de identificación, ya lo dijo Siddhartha. A mayor identificación, mayor percepción incorrecta de la realidad. Si piensan que hay mérito en la práctica, van fatal. Van fatal. Vamos muy mal. ¿Cómo sabemos si la práctica va bien? ¿Quién pregunta eso, no? Pues mi mente, Denko. Yo necesito saber si voy bien o voy mal. Porque ya no sé ni dónde estoy, ¿no? Ni qué hago aquí. ¿Cómo sabemos si la práctica va bien? Cuando hay experiencia de vacuidad. No cuando tienes experiencia de vacuidad. Una percepción profunda del mundo interno del practicante conlleva a la vacuidad. Es decir, a la ausencia de todo objeto de percepción. La atención está sostenida en todo o en nada. No hay ningún contenido mental, es decir, no hay ningún esfuerzo en la concentración. No hay conflicto alguno. Es grata, la experiencia es grata, pero no tienes el impulso de la apropiación. Y esta es una de las preguntas clásicas también de los meditadores, antes o después, en algún momento quieren preguntar por esto, ¿no? Por la vacuidad, ¿no? Y volvemos a llenar la vacuidad de conceptos, ¿no? Entonces, los practicantes acudimos a la vía del Buda porque queremos vaciarnos. Queremos entregarnos, pero lo estamos haciendo desde la cabeza. Llenamos la experiencia con un flujo incesante de pensamientos o de ideas de cómo deberían estar sucediendo las cosas en la práctica meditativa. Las interpretamos a nuestra manera, manipulamos la práctica. Nos enfadamos con el vecino, con el maestro, con la campana, porque no se da el resultado de la acción como yo deseo. Esto viene producido por una falta de atención, o sea, por una dispersión mental considerable. Y entonces muchos maestros hablan de manera poética, por ejemplo, así, ¿no? El que busca y el buscado son la misma cosa.
tienen que comprender que los ojos no pueden verse a sí mismos. Usar la mente ilusoria para eliminar los pensamientos ilusorios es así como arrojar aceite al fuego para apagarlo. Lo único que se consigue es avivarlo más. Quizá la pregunta sería, venga, vale, ¿cómo suelto? ¿Ahora qué hago en el próximo Sazen? ¿Y qué hago con los oryoki? Si todavía estamos ahí aprendiendo, voy a soltar para que aparezca la concentración esa tan guapa y sostenida. Habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Qué paradójico, ¿no? ¿Cómo será eso del hacer sin hacer, no? Es más bonito, el vacío es más estable que los pensamientos. Es que el vacío no se logra, siempre está, siempre está. Es nuestra casa con mayúscula. Es la nave de nada, que decía Siddhartha en su poética, ¿no? Pero de vez en cuando es así como este, ¿no? Está con la panza de burro de los pensamientos y no lo vemos. ¿Dónde creen ustedes que está el presente? Siempre está en el vacío. El vacío no lo puedes quitar, porque el vacío no es un pensamiento. Es como decir, ¿dónde hay un lugar donde no haya espacio? No se puede. Entonces eso no existe, es como decir, no existe la conciencia. ¿Dónde está el perceptor del vacío? En todas partes. Conviértanse en el perceptor del vacío. Son el perceptor del vacío. Eso es la concentración. Una experiencia no dual. Esto es muy importante. Yo sé que estoy entrando en un terreno nuevo, pero no dual significa que existe el perceptor, pero no la identificación con lo que se está percibiendo. El perceptor o la percepción no tienen categoría. Por eso no nos sirven los signos para expresar esto. No es hombre, no es maestro, no es alumno, no es tierra, no es árbol. No se necesita de una explicación teórica para la experiencia, pero nos enredamos como el elefante que se empantana en medio charco de barro. Solo se necesita fe, si quieren algo. Entrega. En cualquier caso tengan cuidado. No es lo mismo el vacío de pensamiento que un pensamiento del vacío.
Si te haces una idea de ello, ya estás manipulando la práctica, la experiencia. Y por lo general se generan pensamientos de la experiencia meditativa. Eso debiéramos aprender a soltarlo. Entonces yo les animo a mi sangha a que recobremos la sorpresa, el humor, el asombro, el juego, la novedad. ¿Y qué toca hoy? No sé, un teiso al aire libre. ¡Oh, qué bueno! Sin apego, sin rechazo, siempre divertido, ¿no? Es que hemos perdido esa frescura, esa inocencia que está en el corazón de todos nosotros. Esa es la virtud de la alegría, ¿no? La alegría del bodhisattva, del gozo. Yo creo que por esta razón las actuales prácticas o teorías de la atención plena o mindfulness, todo eso, ¿no? En la que saben que también en algo me he metido, pero voy a reflexionar a nivel personal porque por ahora el espíritu me está diciendo en este retiro, Denko, tú solo enseña a meditar. Y aunque tengo ahí algunos proyectos, a lo mejor suelto, porque siento que está produciéndose un error cognitivo en tratar de enseñar eso como una técnica, porque se está creando un hábito de dependencia entre el sujeto que tiene que concentrarse para conseguir algo. No sé si me sigue. En algunos campos es saludable, por ejemplo yo lo estoy haciendo en el ámbito académico, pero eso no tiene nada que ver con la experiencia de la que estoy hablando, de la concentración o de la meditación. Entonces, o ponemos un cierto orden en el mercado o nos vamos a distanciar de lo esencial, y yo creo que no quiero. Ya veré qué hago, estoy ahí reflexionando, pero es mi sentimiento que lo comparto, ¿no? Entonces la experiencia no dual de la que estoy hablando en la concentración no significa que, por ejemplo, las sensaciones no se den, que las emociones no se den, que los pensamientos no se den. El problema está con la identificación. Esto es muy importante. Es que cuando el mundo fenoménico, todo lo que acabo de hablar es fenoménico, no es diferente del perceptor, aparece el presente, o sea, es simultáneo todo. No hay una diferenciación, hay una fusión, ¿no? Es un universo de experiencia única donde todo se está compartiendo sin esfuerzo. Porque no hay identificación, ni con un actor, ni con el resultado de la acción. No hay gasto energético en esta práctica, ni siquiera hay práctica. Es lo que decimos en el Sutra de la Gran Sabiduría. Más allá del más allá hasta la consumación última, ¿no? Y es distinto de solo sentarse, porque incluye la experiencia de sentarse y al mismo tiempo trasciende a la experiencia de sentarte. Ese es otro concepto mal entendido en Occidente, el famoso sikantasa, ¿no? Solamente sentarse, o el nada que obtener. ¿Cómo vas a obtener algo si ya lo eres todo? Es que el planteamiento es ya irrisorio, ¿no?
Por eso decía que se parece mucho al salto al vacío, ¿no? Ojalá pudiéramos quedarnos suspendidos en esa caída de la castaña, ¿no? Cuando se desprende del árbol y se queda ahí, ¿no? Si pudiéramos estar ahí en ese sonido de la campana eterno, y ver que todo se sostiene por sí mismo. Eso es meditar. Y por último, 3 conceptos que tenía preparado para la enseñanza y que seguramente iré profundizando a lo largo del tiempo. Uno de los frutos de la práctica meditativa es la aparición del discernimiento, que se puede entender como aquella facultad para atender y estar en lo que merece ser atendido. La contemplación, y la meditación es un arte de contemplación no manipuladora, es la capacidad de registrar en ese cuaderno de bitácora interior el incesante presente. Eso es contemplar. No paras, no puedes parar de registrar el presente porque eres presente. Eso es contemplación. Y meditar es la expresión de todo esto, del ser realizado, realizándose. Así que a nivel cognitivo, ¿qué es lo que merece ser conocido? El presente. Porque en el presente converge el universo entero sin límites. Por eso al meditar, el universo entero se observa a sí mismo a través de ti y de nosotros. Por eso la conciencia es un continuum luminoso, sin límites, sin propietario, sin pretensión de resultado. Meditar es contemplar a la luz de la conciencia y ser lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando. Eso es meditar. Por eso en el instante del aprendizaje, si hay aprendizaje, no hay quien aprenda. Y de ahí nos lleva a decir que el silencio, la meditación y la actitud contemplativa son el comienzo de la sabiduría. Quédense con que es simplemente el impulso de querer tocar esto lo que nos impide realizar. La práctica es una expresión del despertar, no un trampolín o un camino para conseguirlo. Es muy distinto.